La brisa afuera de Briarwood Hall era suave y fresca, de ese aire primaveral que hacía que todo pareciera más caro. Me ajusté la chaqueta y caminé hacia la entrada de recepción. Mis zapatos se engancharon en la grava suelta del camino. Desde la distancia, parecía una escena sacada de una revista de novias. Carteles con detalles dorados, arcos de flores y copas de champán que ya captaban la luz del sol. En la mesa de facturación, una joven con un vestido azul pizarra entregó unas brillantes credenciales a la pareja que tenía delante. Sus tarjetas brillaban bajo la luz, escritura en relieve, bordes dorados y números de mesa impresos con caligrafía suave. Entonces, me tocó el turno. No levantó la vista. Me pasó una credencial por la mesa, blanca, con la inscripción en negrita, invitado con acceso limitado. Parpadeé. Pensé que quizá era un error. Quizá se habían quedado sin las elegantes. Quizá llegué tarde a confirmar asistencia. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz de mi padre sobre mi hombro. «Eso significa que no hay plato», dijo, en voz baja pero clara, como si compartiera un secreto familiar. Luego, se marchó, tan tranquilo como siempre. Me quedé allí, con la placa en la mano repentinamente más pesada de lo que debería. A mi alrededor, los invitados entraban a raudales por las puertas arqueadas, y las risas rebotaban en las paredes de piedra. Volví a mirar la placa. La fuente era demasiado nítida, como si estuviera diseñada para leerse desde el otro lado de la habitación. De todos modos entré. El salón ya estaba medio lleno. Los camareros se movían entre las filas de mesas relucientes, colocando cestas de pan y sirviendo agua con gas. Revisé el plano de asientos fijado a un tablero enmarcado. Los nombres de Cala y Rowan figuraban con orgullo en la parte superior. Debajo, las mesas familiares, luego las de los amigos, luego las de los colegas. Busqué mi nombre una vez, 2 veces, y luego otra vez, más despacio. No estaba. Revisé las mesas. Quizás era una errata. Quizás lo encontraría pegado a una silla. Nada. Ni siquiera en el fondo. Me quedé quieto un momento, viendo a un niño gatear bajo una de las mesas cubiertas de lino. Observando a Leora, mi madre, aplaudir junto con una mujer con un vestido de encaje coral. Ni una sola mirada en mi dirección. Ni siquiera un asentimiento. No era un invitado. Ni siquiera un detalle. Simplemente estaba allí de pie, y se habían asegurado de que lo sintiera. Me quedé cerca de la pared el tiempo suficiente para ver a Kaya levantar su copa. El tiempo suficiente para oír a alguien decir, por la familia, y lo decía en serio. Nadie notó que no estaba en ninguna mesa. Nadie parecía confundido ni preocupado. Todos lo sabían. Yo era el único que todavía estaba poniéndome al día. Salí del pasillo, pasé junto al perchero, junto al tablero de bienvenida floral con C&R Forever grabado en oro. La mesa de regalos estaba cerca de la entrada, más tranquila ahora. No había tanta gente como antes. Solo unas cuantas cajas envueltas, algunas bolsas decorativas y un pequeño montón de sobres cuidadosamente apilados en un extremo. Lo vi enseguida. Era el único sin pegatina ni cinta, simplemente estaba doblado y ligeramente arrugado en la esquina por donde lo había deslizado debajo de los demás. Lo recogí, lo abrí con cuidado y saqué el cheque. $8,500. Gané durante 7 meses. Ahorré gracias a planes cancelados, fines de semana que no asistí y proyectos freelance que no quería, pero acepté de todos modos. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que significaba darlo, de creer que, al fin y al cabo, la familia se cuidaba entre sí. Ser la persona tranquila y confiable tenía un lugar en esta historia. Sostuve el cheque entre los dedos. Entonces, en voz lo suficientemente alta para que el camarero más cercano me oyera, dije: «Creo que ya no necesitarás esto». Sin dramas. Sin gritos. Solo una frase. Me giré y me dirigí hacia la salida, pasando por el arco lateral. Mientras la música aumentaba detrás de mí, el aire fresco golpeó mi cara como un enjuague. Di 5 pasos sobre la grava cuando oí mi nombre, la voz de Tera, más aguda de lo habitual. Entonces, espera, no lo hice. Otra voz se unió, la de Ronin, ahora profunda y quebradiza. «Vuelve. No hagas esto». Seguí caminando. Los tacones de Leora resonaron en la piedra detrás de mí. «Fuego, hablemos de esto». Pero era demasiado tarde.
El momento en que podrían haberlo arreglado ya había pasado. Lo pasaron viéndome, solo, en una habitación llena de sillas. Abrí el coche, me senté en el asiento del conductor y encendí el motor. Detrás de mí, todavía podía oír él. Voces. Todavía los veo en el espejo retrovisor, de pie bajo luces centelleantes como si fueran parte del final de un cuento de hadas. No miré atrás, ni una sola vez. No dormí. No porque estuviera enojado, aunque tenía todos los motivos para estarlo, sino porque mi mente no dejaba de reproducirlo todo. La placa. Las mesas vacías. Las voces que gritaban mi nombre al irme. Cada escena se reprodujo con perfecta claridad, como si hubiera sido grabada en el interior de mis párpados. A la 1:17 de la madrugada, mi teléfono vibró. Leora, ¿podemos hablar? Esto no tiene por qué arruinar el fin de semana. Luego, un minuto después. Ronin, no convirtamos esto en algo más grande de lo que es. Me quedé mirando la pantalla, esperando las palabras que nunca llegaron. Nadie dijo, lo sentimos. Nadie dijo, lo hemos echado a perder. Solo vagos intentos de disimularlo, como si se tratase de un error logístico o de un mal plano de asientos. A la 1:49 de la madrugada, llegó otro mensaje. Calla, no sabía lo de la insignia. Pensé que lo entenderías. Siempre dices que no te importan las cosas elegantes. Dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Allí estaba, la suposición disfrazada de compasión. No te importan las cosas elegantes, como si eso explicara por qué yo era el único hermano sin tarjeta de ubicación. Como si mi silencio hubiera sido un permiso. Dejé el teléfono boca abajo y miré al techo. Una sombra desde la ventana se movió lentamente a través de la pared, estirándose antes de desvanecerse. Mi pecho no se sentía pesado, solo vacío. No lo entendieron. Y lo que es peor, pensaron que no tenían por qué hacerlo. Recordé haber dejado caer el sobre la mesa ese mismo día. Me sentí orgulloso, no por el dinero, sino por el gesto. Por haberme presentado. Por creer que tal vez esta vez me verían por lo que di, en lugar de por lo que no dije. Pero me equivoqué. Esa insignia no había sido un error. Había sido una decisión, de esas que se toman en silencio, a puerta cerrada. Y ahora querían que la reacción se limpiara con el mismo silencio. Me di la vuelta, puse el teléfono en silencio y cerré los ojos. Por la mañana no respondería a ninguna de ellas. Pero sabía que conduciría hasta allí, no para hacer las paces, sino solo para ver quién se retorcía primero. Entré en el camino de entrada justo después del mediodía. El auto de Kaya no estaba allí, pero la camioneta de Ronin estaba estacionada torcida cerca del garaje. Me senté un minuto antes de salir. Nadie había llamado desde los mensajes de la mañana temprano, lo que significaba que estaban esperando que yo fuera a verlos para que fuera más fácil. No toqué. Me dejé entrar. Leora estaba en la cocina, fingiendo cortar manzanas. Ronin estaba sentado en la sala de estar. La televisión estaba encendida, pero en silencio. Levantó la vista y asintió con fuerza, como si fuera una visita casual. Sin tensión. Sin daños que limpiar. Me senté en el borde del sofá. Nadie ofreció café. Ronin habló primero. Es realmente desafortunado como fueron las cosas ayer, dijo, como si el clima hubiera arruinado la boda, en lugar de reescribir la lista de invitados. Leora intervino con palabras suaves y mesuradas. Había tantos detalles. Tanta coordinación. A veces se nos escapan cosas. Esperé. Kaya emergió del pasillo como si hubiera estado escuchando, tratando de decidir cuándo aparecer. Ella me miró y luego bajó la mirada. Sin disculpas. Solo un leve tic en la comisura de su boca, como si quisiera sonreír, pero no pudiera encontrar una razón que no fuera ofensiva. Asentí lentamente, dejando que el silencio se prolongara. Entonces dije, podría cambiar de opinión. Eso fue todo. Solo esas 5 palabras, pero el efecto fue inmediato. Leora se sentó más derecha, con los ojos muy abiertos. Ronin dejó escapar un suspiro silencioso por la nariz, como si acabara de evitar una colisión financiera. La cabeza de Kaya se levantó ligeramente. La habitación se inclinó hacia la comodidad, como si la posibilidad hubiera regresado, como una brisa a través de una puerta que creían que estaba cerrada. No dije nada más. No mencioné el cheque. No detallé las condiciones.
Simplemente deja que las palabras cuelguen allí como un hilo suelto. Podrían tirar de él si quisieran, pero no les ayudaría a desenredar el nudo. Leora empezó a hablar rápido, demasiado rápido. Eso significaría muchísimo. Sé que Kala y Rowan solo están intentando recomponer las cosas. Todos lo estamos. Simplemente nos pusimos un poco rígidos. Ronin agregó algo sobre cómo las familias enfrentan obstáculos, que siempre salimos adelante y que sabía que yo era lo suficientemente maduro para ver más allá. Kaya todavía no había hablado, solo me miraba como. Ella esperaba que yo la salvara de tener que hacerlo. Me levanté lentamente y dije, «Te lo haré saber». Luego salí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que querían algo de mí más de lo que querían fingir que no me necesitaban. 3 días después de la visita, revisé mi cuenta de seguro. El segundo auto, un viejo Subaru que les había prestado hacía 6 meses, todavía estaba a mi nombre, todavía estaba en mi póliza y legalmente era mío. Se suponía que sería un favor a corto plazo. 2 semanas, quizá 3, mientras esperaban que llegara una pieza para la camioneta de Ronin. Luego se convirtió en una broma. Luego en un encogimiento de hombros. Luego nada. Nunca lo recuperé. Programé un remolque para el viernes por la mañana. Sin aviso. Sin aviso. Simplemente ingresé la dirección, confirmé la hora y esperé la notificación. A las 9:12 de la mañana sonó mi teléfono. Suficiente. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Luego, una tercera vez. Respondí el cuarto. Su voz ya estaba temblorosa. «Hay alguien afuera. Están remolcando el coche». «¿Lo hiciste tú?» «Sí». Silencio. «¿Por qué?» «Voy a cambiar de compañía de seguros», dije. No era una mentira. «Pero necesitamos ese auto», dijo, como si no pudiera creer que no me ofreciera arreglarlo. «Tenemos planes para hoy. Esto es muy incómodo». Escuché la voz de Ronin en el fondo, apagada, ya armando un escándalo con el conductor de la grúa. No me inmuté. «Entonces quizás deberías pedir prestado uno, o alquilarlo, o buscar una solución». «Eso es lo que yo tendría que hacer, ¿no?» Al principio no respondió. Luego, en voz más baja. «¿Se trata de la boda? No». «No», dije. «Esto se trata de patrones». Y colgué. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kala. Solo 5 palabras. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. Sin puntuación. Sin contexto. Lo miré fijamente durante un rato antes de escribir una respuesta. «Pronto». «Hoy no». Lo dejé así. Dejémosles que se queden en silencio por una vez. Permítales sentir lo que es estar del otro lado de la incertidumbre. No estaba enojado. No fui cruel. Simplemente terminé de interpretar el papel que escribieron para mí. El mensaje llegó tarde, casi medianoche. Un número desconocido, código de área local. «Oye, espero que no te parezca raro, pero necesito contarte algo. Se trata de la boda y de tu hermana». Me senté y el brillo de la pantalla de repente era demasiado intenso. Seguí leyendo. «Soy Serena, la prima de Rowan. Ayudé a organizar un montón de cosas, las confirmaciones de asistencia y la distribución de los asientos. Vi la lista original de invitados. Estaban como familia. Acceso total. Mesa 6. Igual que tus padres». Mis dedos flotaban sobre la pantalla. Segundos después apareció otro mensaje. «3 días antes de la boda, tu mamá envió una versión revisada. Solo se cambió un nombre, el tuyo. Te trasladaron a la lista de acceso limitado». Me pareció raro, pero pensé que era algo familiar. Kala lo firmó. No me moví. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Simplemente se hundió. Pesado y lento. Esto no fue un descuido. No fue una confusión. No fue un error de impresión de una etiqueta con un nombre por parte de algún interno ni un error en la hoja de cálculo de la agenda. Tomaron la decisión deliberadamente, en silencio y de forma coordinada. Recordé el encogimiento de hombros de Ronin, la desviación de Leora, el silencio de Kala. Todo tenía sentido ahora. No habían dejado que eso sucediera. Ellos lo hicieron posible. Y Kala lo sabía. Ella vio mi nombre en la primera versión. Ella vio a dónde me trasladaron. Y ella no dijo nada. Llegó otro mensaje. No pretendo causar problemas. Simplemente no podía aguantar más.
Lo que hicieron no estuvo bien. Lo siento mucho. Lo leí 2 veces. 3 veces. Luego se quedó mirando el teléfono como si pudiera ofrecerle algo más. Una explicación, un cambio de dirección, algún pequeño giro sobre el cual pudiera girar la semana pasada. Pero no había nada. Solo la verdad sentada allí, en blanco y negro. No me habían subestimado. Habían calculado que me quedaría callado. Y eso, de alguna manera, fue peor. Me levanté. Caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua que realmente no quería y me senté a la mesa en la oscuridad. El cheque, la placa, las excusas. Todo se reorganizó en mi mente, más nítido ahora. No se olvidaron de mí. Me eliminaron. Y sabía exactamente qué haría con ese conocimiento. Cuando llegué a la casa, Leora ya había preparado café. Ronin estaba sentado a la mesa con una página impresa frente a él, como si estuviera presentando los términos de un tratado. Parecían esperanzados. Experto. Reconocí el tono incluso antes de que hablaran. Suave, cuidadoso, como si pudiera romperme si me trataban demasiado directamente. Todos hemos tenido tiempo para reflexionar, comenzó Ronin. Creo que estamos listos para seguir adelante. Leora asintió rápidamente. Ronan ha estado estresado. La luna de miel está en pausa. No pedimos nada dramático, solo comprensión. Saqué un documento doblado del bolsillo de mi abrigo y lo coloqué sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Leora. Un contrato de préstamo. Intereses, pagos mensuales y firma obligatoria. Toda comunicación futura al respecto debe hacerse por escrito. Su boca se abrió, pero no salió nada. Ronin se aclaró la garganta. Esto no es necesario, Iba a ser un regalo. Lo era, dije, antes de que me rebajaras a una simple partida en una hoja de cálculo. Ahora, es cuestión de negocios. Leora parpadeó rápidamente, como si fuera a llorar. Pero somos familia, por eso no te voy a cobrar cargos por pagos atrasados, dije manteniendo la voz serena. Ronin miró el acuerdo y luego volvió a mirarme a mí. ¿Y si nos separamos ahora y volvemos a hablar del resto cuando todo se tranquilice? Como un híbrido. Me puse de pie. O puedes encontrarlo en otro lugar. El silencio que siguió no fue de enojo. Se quedó atónito, no porque hubiera levantado la voz, no lo había hecho, sino porque no estaba negociando. No les estaba dando una salida. Volví a mirar el papel, lo golpeé con los dedos y luego lo volví a guardar en mi bolsillo. No tienes que firmar nada, dije. Simplemente no recibes el dinero. Leora abrió la boca de nuevo, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Cuando alcancé el pomo, Ronin dijo: Él sigue siendo tu hermano. Hice una pausa, pero no me giré. Exactamente, dije. Y eso lo empeora todo. Cerré la puerta detrás de mí. La madera no se golpeó. Hizo un clic limpio y definitivo. No había llegado a la mitad del camino de entrada cuando el auto de Kaya se detuvo rápidamente detrás de mí. Ella salió rápidamente, todavía con ropa de trabajo. Con el cabello recogido como si no hubiera tenido tiempo de pensar, solo de conducir. ¿Quedarme o esperar? Me detuve, no porque quisiera, sino porque quería escuchar qué versión de la historia me contaría. Ella permaneció a unos cuantos metros de distancia, sin aliento. No quise que pasara nada de esto. No quería que te sintieras excluido. No respondí. Ella siguió adelante. No se trataba de ti. Se trataba de intentar simplificar las cosas. Mamá estaba estresada. Papá presionaba mucho. No sabía cómo decir que no. Pero sabías cómo despedirte. Dije: ¿viste la lista? Ella bajó los ojos. Pensé que no te importaría. No es así. No pides mucho. Ese es el punto, dije. Y aún así lo tomaste. Kala no discutió. Ella dio un paso adelante ligeramente. No sabía nada del cheque. No hasta después. Pero sabía que estabas haciendo algo. Sabía que aparecerías. Ellos también. Ella no respondió. Entonces la miré, realmente la miré. Los hombros encorvados, el maquillaje ligeramente corrido, como si hubiera estado ensayando esto en el auto pero hubiera olvidado cómo terminarlo. ¿Lo decías en serio?, pregunté. ¿El regalo? Todo. Hasta el último dólar. Ella dudó. Luego asintió. Sí. Lo hice. Yo también asentí. Luego me giré, abrí el coche y entré.
No cerré la puerta de golpe. No dije nada dramático. Salí lentamente, mirando el espejo retrovisor el tiempo suficiente para verla todavía parada allí, con los brazos cruzados y luciendo más pequeña de lo que recordaba. Cuando llegué a casa, apagué mi teléfono. No esperaba más llamadas porque la disculpa podría haber llegado, pero no llegó, de parte de quien permitió que el daño ocurriera en primer lugar. Había reservado la cena hacía semanas. Una mesa pequeña en un sitio que me gustaba. Tranquilo. Sin alboroto. Nada extravagante. No había invitado a nadie. Me quedé ahí, diciéndome que quizás alguien se acercaría. Quizás Kaya diría algo. Quizás Leora lo intentaría de nuevo. Quizás Ronin lo recordaría. Ninguno de ellos lo hizo. La mañana de mi cumpleaños, cancelé la reserva. Sin vacilación. Sin picadura. Solo unos pocos toques en la pantalla seguidos de un amable correo electrónico de confirmación que me pareció más considerado que cualquier cosa que había recibido de mi familia en días. Pedí comida para llevar, tailandesa, extra picante, y la comí en el porche con la luz apagada. El barrio estaba tranquilo. Ni coches ni velas. Solo el sonido de mi tenedor golpeando el borde de la caja de comida para llevar y el aire fresco moviéndose a través de la barandilla de madera. A mitad de la cena, mi teléfono vibró. Una notificación de transferencia del Monte Ronin. $40. Sin mensaje. Sin asunto. Sin emoji. Solo la transacción. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No porque no estuviera seguro de qué hacer, sino porque sabía exactamente lo que querían que fuera. Una miga de pan. Una puerta abierta. Un perdón tácito e inmerecido. Lo rechacé. Sin explicación. Simplemente devolver al remitente. Terminé mi comida, me tomé mi tiempo y luego lavé el recipiente como si fuera a reutilizarlo. Después me senté nuevamente afuera. Sin música. Sin llamadas. Solo el sonido de la nada. Y por una vez, no se sentía vacío. Sentí que me había ganado el espacio. No porque me había alejado de ellos, sino porque finalmente había dejado de darme la vuelta. Había estado en silencio por un rato. Sin llamadas. Sin mensajes. Incluso el chat grupal, que antes estaba lleno de logística de fiestas en la piscina y recordatorios pasivo-agresivos, se había apagado. Entonces, una tarde, un mensaje iluminó mi pantalla. Serena, lo he pensado mucho. ¿Qué?